respaldado por Estados Unidos, los poderes fácticos mundiales buscaron un personaje a través del cual desplegaron lo que a mí me parece una operación de propaganda de guerra muy bien montada que encarna Juan Guaidó y que lo que busca es legitimar lo que está verdaderamente detrás, que es una agresión multimodal que tiene como fin derrumbar las instituciones democráticas constitucionales venezolanas y convertir este país en una tierra de nadie donde puedan venir por la vía del contrabando sin un Estado que proteja a la ciudadanía y los recursos naturales, pues puedan venir a expropiar por la vía de la piratería la reserva petrolera más grande del mundo y todos los minerales acumulados en el arco minero que tiene Venezuela. Creo que eso es lo que está ocurriendo. En realidad aquí en Venezuela, a lo interno, el señor Guaidó no tiene apoyo ni siquiera de sus partidarios políticos de derecha. Lo que ha ocurrido este año fue que se dividió la derecha y le retiró el apoyo. Buena parte de la oposición política, digo la oposición inscrita en partidos políticos, le retiró el apoyo a Juan Guaidó, que era lo último que le quedaba. Pero no tiene ni arraigo en la población, no tiene arraigo popular, no puede hacer una convocatoria pública que llegue a 1000 personas, nadie le cree el discurso aquí en Venezuela, es decir, lo que sostiene a Guaidó, o lo que sostiene ese discurso que dice que en Venezuela hay 2 presidentes, es simplemente la operación mediática, la operación de guerra, de propaganda de guerra, que sostienen todos los países aliados en el bloque alrededor de Estados Unidos que tienen el interés económico de venir a robarse el petróleo venezolano. La cara de Guaidó ha servido para robarse Citgo, que es una empresa venezolana petrolera en Estados Unidos que tenía 6.000 estaciones de servicio de dispensación de gasolina. Ha servido para robarse Monómeros, que es una empresa también de petróleo venezolana con sede en Colombia. Ha servido para quitarle, bloquearles cuentas y robarle los recursos a Venezuela. En fin, es simplemente una operación de pillaje en torno a la República Bolivariana de Venezuela, que consiguió ese monigote para legitimar ese discurso ante los medios y ante el cartel político que tiene interés y que se suma a ese discurso. Pero en la realidad real aquí en Venezuela eso no ocurre. Aquí no hay 2 asambleas nacionales. La oposición, lo que ocurrió recientemente el 5 de enero, es que hay sectores de la oposición que están fuera del reparto del botín que encarna Juan Guaidó. Se develó por la declaración de un representante diplomático que él había asignado en Colombia, recursos que ha recibido esa fracción de Juan Guaidó de parte de la USAID y de estas empresas de desarrollo en Estados Unidos. Se develó que se le había asignado una cantidad importante de recursos, sumándolo todo, llega casi a los 600.000 millones de dólares, perdón, a los 600 millones de dólares, ¿verdad?, que ha recibido, y resulta que hay parte de esa élite política que no estaba metido en ese negocio. Y simplemente se disgustó con Guaidó y le retiró el apoyo. Cuando esa fracción le retira el apoyo, él no cuenta ni siquiera con la mayoría requerida en la Asamblea Nacional para servirle al interés de Estados Unidos y sus socios. O sea, no tiene la legitimidad ni siquiera para el discurso falso de los medios de comunicación. Y por eso monta todo el show de la verja y por eso se sale del recinto parlamentario para montar operaciones de propaganda, pero en realidad no hay nada debajo. En Europa la mayoría de los regímenes son parlamentarios, ¿verdad?, y pueden comprender muy bien que un parlamento tiene una sede, que un parlamentario, que eso tiene un reglamento de funcionamiento. Aquí cada año se renuevan las autoridades y para renovar las autoridades hay que tienen que contar con un número determinado de parlamentarios presentes para hacer una votación y para elegir a las autoridades. Pasa en todos los parlamentos del mundo. La justicia está, o sea, Guaidó tiene varias causas en curso aquí en Venezuela. La justicia está llevando su camino, toda su ruta de juzgamiento a Juan Guaidó. Es otro poder de la República. Yo no conozco en detalles a qué nivel está esa demanda, pero tiene varias, por traición a la patria, por incitación al terrorismo, por usurpación de funciones, obviamente, ¿no? Todas esas causas están en curso. Ahora, es importante entender que esta guerra
tiene mucho de simbólico. Tiene mucho de... Ellos necesitan diluir la identidad nacional, acabarla, ¿no? Por eso la torpedean de distintas formas. El hecho, y nosotros escogimos como revolución, escogimos el camino pacífico. O sea, lo que estaba haciendo el presidente Nicolás Maduro, y lo hizo Chávez durante todos estos años, porque tenemos 20 años confrontando, no es nuevo. Esto que estamos viviendo es más agresivo en esta fase, pero no es nuevo. Lo que ha hecho es intentar por todas las vías que a través de Venezuela se monte una operación de guerra que pueda servir para desestabilizar además a la región latinoamericana, porque no es una guerra solo para Venezuela, es una guerra que contamina y que involucra de una vez, por lo menos a los países vecinos que son Colombia y Brasil. Guaidó es tan en la encarnación de esa operación que yo se lo pregunto mucho a los medios colombianos, cada vez que me entrevistan. Yo le digo, si el 23 de febrero hubiese logrado él pasar con ese contingente de materiales insurreccionales que tenía, porque no era ninguna ayuda humanitaria, ¿con quién hubiese iniciado el conflicto? ¿Con Estados Unidos o con Colombia? Es que Colombia no se metía de una vez en una confrontación con Venezuela. Es que no es que Estados Unidos quiere una pelea de perros, como lo llaman ellos, entre Colombia y Venezuela para ellos después frotarse las manos y venir a sacar el petróleo. Y la misma operación estaba montada en la frontera sur con Brasil. Entonces, nosotros lo que hemos hecho durante 20 años es eso. Ahora, el hecho de que hoy, esto es aparte del tema de la justicia, yo no estoy calificando el tema de la justicia, no lo quiero hacer, no me corresponde. Pero el hecho de que hoy, buena parte, la mayoría de la población venezolana, incluido amplísimos sectores de la oposición, sepan ya, hayamos podido quitar el velo y sepan que Guaidó encarna una operación guerrerista, antinacional, ¿ya?, que ha traicionado a su país, y que lo mismo ha hecho Julio Borges, que todo lo que han hecho es negociar para su beneficio parte de la riqueza nacional y el bienestar de los venezolanos. Porque cuando se va Julio Borges, que también fue presidente de la Asamblea Nacional en desacato, ¿verdad?, cuando se va a pedir, a tocar puertas de calificadoras de riesgos y de la banca, a decir que le impongan a Venezuela sanciones, no es al presidente Nicolás Maduro, es a empresarios, es a comerciantes, es al pueblo venezolano, es el acceso a la salud, en fin, eso hoy es parte del conocimiento de la inmensa mayoría de la población venezolana. Entonces, desde ese punto de vista, el hecho de que Guaidó haya podido decir todo lo que dice y hacer todo lo que hace, significa una escalada más en esta batalla que ha venido, desde las fuerzas patrióticas, ha venido develando la verdad y ha venido sumando adeptos a la causa del diálogo, a la causa del diálogo político que está en este momento aquí en Venezuela en pleno desarrollo, como diría Walter Martínez, ¿verdad? En pleno desarrollo con amplios sectores de la oposición, incluso hay involucrados sectores de Voluntad Popular y de Primero Justicia que no están alineados con lo que ya se sabe hoy en Venezuela era una línea intervencionista. El propósito de la Asamblea Nacional, desde que la derecha asumió la mayoría, asumió con mayoría parlamentaria, ha sido un propósito insurreccional, ha estado mandatada, tutoreada por Estados Unidos para debilitar y derrumbar las instituciones democráticas venezolanas. Por eso es que Henry Ramos Alup, que fue el primer presidente de la Asamblea Nacional con mayoría de oposición, en su discurso, en su primer discurso, dice al presidente Maduro le quedan 6 meses en el cargo. ¿En qué parlamento del mundo eso ocurre? Yo quisiera que me dijeran los franceses, los españoles, los italianos, si puede un parlamentario allá pararse y decir que al presidente le quedan, bueno, esos son regímenes parlamentarios, pero puede decir que él dictamina que al presidente le quedan 6 meses en el cargo. Eso no es democrático. Claro, se legitima todo eso a través del discurso de los medios, con una estrategia que no es nada nueva, que es goebbeliana, diciendo Maduro dictador, Maduro dictador, Maduro dictador, ¿verdad? Los 10 principios de la propaganda goebbeliana en pleno funcionamiento ahora, y se legitima todo lo demás, hasta el hecho de que venga un parlamentario, porque no era un ciudadano cualquiera, es un parlamentario, que además asumió la presidencia del Parlamento. Que imagínense eso en otro país.
que un parlamentario que asumió la presidencia se pare y diga yo soy el presidente de la República. Pero ¿sabes que ahora lo hizo otra vez? El 5 de enero. Solamente que ni siquiera tenía la plaza ni la gente, sino que lo hizo en un recinto cerrado con un grupito ahí de parlamentarios. Bueno, eso es lo que ha venido ocurriendo. Desde ese poder, una élite política apoyada por Estados Unidos, una élite muy cerrada, que deja por fuera buena parte de sus seguidores de sus propios partidos, ha estado, bueno, colaborando, ha estado una actitud colaboracionista con esa agenda de guerra que se pretende impartir aquí. Entonces, la justicia va a llegar. Ten por seguro que la justicia va a llegar. El tiempo jurídico y el tiempo político son distintos, pero para el tiempo político ha sido fructífero que se pueda conocer, develar cuál es la verdadera naturaleza de esa actuación de la oposición. Mira, yo soy parlamentaria de la Asamblea Nacional. Yo soy la primera parlamentaria lista de la Asamblea Nacional. Me elegí con 460.000 votos. Bueno, Guaidó, 85-90.000 más o menos, para hacer la comparación. ¿Qué ocurrió? El presidente Maduro lo dijo claro cuando ganó la oposición en la Asamblea Nacional, las elecciones parlamentarias. No triunfó una oposición, triunfó una contrarrevolución. Y se inició la operación de ataque. Es decir, al mismo tiempo que Ramos Alud dijo a Maduro le quedan 6 meses, se desplegó la operación de cerco financiero y económico a Venezuela. Aquí a lo interno hubo el ataque a la moneda, cercaron todos los mecanismos de distribución de alimentos, comenzó el desmantelamiento de las instituciones públicas, desplegaron guarimbas terroristas, o sea, focos de violencia terrorista que atacaban. Luz, agua, transporte, universidades, centros de salud, es decir, servicios públicos. Están derrumbando no solamente las instituciones de la República, sino también todo el bienestar social logrado con la revolución chavista, atacándolo directamente. Lo que pasa es que es una guerra no declarada. Pero esos muchachos que también le hicieron una operación de propaganda gigantesca, que salían encapuchados y con armas no convencionales pero letales en la mano, ¿verdad? Estaban haciendo operaciones de guerra destruyendo instalaciones de servicios públicos. Bueno, en medio de ese escenario, el presidente Maduro echó mano de un principio constitucional. La revolución bolivariana es hija de una constituyente. Es decir, con Chávez, llegó Chávez al poder y para fundar el nuevo Estado convocó una Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución, que es el ejercicio de comunicación más grande que ha vivido este país. Sí, se convocó a todos los sectores y se redactó la Constitución. Para contener esa arremetida que iba contra las instituciones, contra los 5 poderes de la República, el presidente Maduro, que tiene la potestad constitucional, artículo 348 de la Constitución, le permite al presidente convocar él en Consejo de Ministros una Asamblea Nacional Constituyente, echó mano de la Constituyente. Algunos diputados nos fuimos al territorio, o sea, yo soy diputada por Caracas y me fue al estado Sucre, que es en el oriente, a verle la cara al pueblo, a buscar una elección constituyente, es verdad, pero a estar hombro a hombro con quienes estaban sufriendo los embates de toda esa operación de guerra. Y se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, ¿por qué? Porque la Constitución está basada en 3 principios constitucionales que son, fíjate, es importante para los parlamentarios que puedan escuchar esto. Esos 3 artículos de la Constitución fueron redactados con la Constituyente del 99, que le dan carácter ya jurídico a la Constituyente, que es un mecanismo muy conocido en Venezuela desde los tiempos o sea, Bolívar echaba mano de la Constituyente para avanzar en los procesos democráticos. Bueno, entonces, el artículo 347, 348 y 349 llaman a convocar a la Asamblea Nacional Constituyente con 3 propósitos, ¿verdad? Transformar el Estado, redactar un nuevo ordenamiento jurídico y redactar o transformar la Constitución. Esos son los 3 propósitos. Pero esos mismos artículos dicen que la Asamblea Nacional Constituyente es un suprapoder, es decir, es la expresión genuina de la voluntad del pueblo, es el poder originario concentrado en un recinto. Entonces, los 5 poderes de la República están subordinados
a este suprapoder en el principio jurídico de que la soberanía en Venezuela reside de manera intransferible en el pueblo. Venezuela no es una democracia representativa formal, ¿verdad? Donde el ciudadano va y vota cada 5 años y tiene un representante que es su vocero y que decide por él en las instancias de poder. Aquí no. Aquí la Constitución dice que es una democracia participativa y protagónica, por eso nosotros tenemos la figura del referéndum para todos los cargos de elección popular a mitad de mandato, por eso tenemos la obligación de gobernar en concordancia con nuestros electores. Entonces, esta constituyente, que es el poder originario materializado, ¿verdad?, tiene mandatos por encima de los 5 poderes de la República, es decir, que fue un mecanismo de gobernabilidad que el presidente Maduro buscó para hacerle frente a la arremetida violenta que desde la Asamblea Nacional con mayoría opositora se estaba haciendo para atacar al resto de los poderes de la República. Esa Asamblea no solamente desconoce a Nicolás Maduro, sino que desconoce al Tribunal Supremo de Justicia, porque tiene un tribunal en el exilio, es decir, tiene unos abogados que por obra y magia de la mediática se supone que son un tribunal en el exilio, no reconoce al poder electoral que le dio el mandato para que fueran electores, y no reconoce al poder moral, puesto que no reconoce a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y a la Defensa Pública, que son los 3 poderes allí. Es decir, ellos están alzados contra toda la República, y lo que menos desconocen es el poder popular, que es el que mediante el voto decide. Pero bueno, la Asamblea Nacional Constituyente vino con ese principio, con un decreto de fundación que le da varios mandatos, y funciona aunado de la mano del pueblo. Es decir, nosotros funcionamos en asambleas populares, ¿verdad?, y recibiendo mandatos del pueblo para cumplir también la misión de transformar el Estado, de crear un nuevo ordenamiento jurídico y de hacer los cambios que haya en la Constitución. Es decir, yo presido la Comisión de Comunicación e Información de la Asamblea Nacional Constituyente, y yo he recibido de parte de colectivos organizados de comunicadores proyectos de ley para el ejercicio del periodismo, proyectos de ley para la protección del ciudadano y de la privacidad y de la privacidad y de la ciudadanía frente a los ataques digitales, de los ataques a través de las redes sociales. Hemos recibido proyectos de leyes que nos traen y que nosotros tenemos el deber de someterlos a la consideración para avanzar. Pero el propósito para el que fuimos convocados, que era frenar esa acción de guerra contra las instituciones democráticas de Venezuela, lo hemos cumplido. El presidente Maduro, me encantó esa frase y la he estado repitiendo a lo largo de todo este encuentro, ¿no? Ignacio Ramonel hizo una entrevista y le pregunta, ¿pero por qué no han podido con Venezuela? Y él le dijo, bueno, porque nosotros somos de verdad. Con el comandante Chávez nosotros hemos ido construyendo una organización popular potente, poderosa y con poder de decisión, que es el verdadero poder aquí en Venezuela. Por eso es que el 11 de abril los golpistas se fueron a Miraflores, lograron sacar a Chávez y pensaban que ya tenían el problema resuelto, y resulta que no es así, porque el poder no estaba en Miraflores, el poder está regado en toda la República. Entonces nosotros tenemos hoy un poder popular organizado que tiene 3.000 comunas, que tiene cerca de 50.000 consejos comunales, que tiene una milicia que es el Pueblo en Armas, que pasó los 3 millones y dice que va para los 4 millones de milicianos y milicianas. Tenemos movimientos juveniles en la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el Frente Francisco de Miranda, en el Somos Venezuela, que va cerca de la juventud tiene 2 millones del partido solamente. El Frente Francisco de Miranda tendrá 900.000 y el Somos Venezuela tiene 900.000. Bueno, tenemos cerca de 50 movimientos sociales agrupados en el Congreso Bolivariano de los Pueblos, que es la unidad en la diversidad. Son cerca de 20 partidos políticos agrupados en el Polo Patriótico, y el Partido Socialista Unido de Venezuela, que tiene 6 millones de militantes. Pero esos 6 millones de militantes ahora estamos ampliando, ahorita estamos en proceso de carnetización, y en un fin de semana se inscribieron 134.000 nuevos militantes al partido, solamente en un fin de semana, y eso que nos boicotearon el tema del internet para que no pudiéramos hacer la carnetización. Pero digamos, toda esa organización, te voy a poner el ejemplo desde el partido, pero lo hacen las otras organizaciones. Nosotros estábamos agrupados alrededor de las unidades de batalla Bolívar Chávez, que son
que eran una por cada centro electoral. Ahora, en esta nueva fase, cumpliendo el mandato de Chávez, que Chávez lo dejó programado, pasamos de allí a agregarnos en el territorio, ¿verdad?, a través de comunidades y calles. Es decir, un centro electoral tiene varias comunidades y esas comunidades tienen calles. Bueno, tenemos 48.000 y pico, más de 48.000 calles y más de comunidades y más de 290.000 calles que tienen un vocero o vocera del partido con su cara, su cédula, su registro, que está haciendo todo el trabajo político y social allí. Eso es lo que hace la revolución. Nuestra propuesta es diálogo, elecciones, vencer y ojalá conversar para que cese la agresión económica contra Venezuela, que nos va a permitir el respiro que necesitamos para el tema de la situación económica, porque no se puede separar una cosa de la otra. Vean, no es que la inflación aquí no tiene que ver con la guerra económica o con las medidas, las sanciones que aplican desde Estados Unidos. Eso, pero digamos que toda esa organización popular está preparada para la defensa política, territorial y militar de la República. O sea, aquí que nadie se crea que no es así. Nosotros estamos preparados para confrontar cualquiera de los tipos de guerra multimodal, porque nos entrenaron, pues, a punta de golpe nos han entrenado, ¿verdad? Cualquiera de los tipos de guerra multimodal que nos quieran aplicar. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros confiamos en que va a triunfar el diálogo. El presidente Maduro acaba de convocar ayer a las instancias internacionales que se habían sumado al diálogo con Venezuela para que vengan a la mesa de diálogo, que es muy importante, está funcionando aquí, con la mayoría de los partidos de oposición. Entre esos partidos de oposición están el partido de dos candidatos presidenciales, ¿verdad?, de Javier Bertucci, que es evangélico, que tuvo casi 1 millón de votos en las últimas elecciones, y de Henry Falcón, que es un partido de oposición que tuvo casi 4 millones de votos. Esos partidos están sentados en la mesa junto con otros partidos minoritarios de oposición, junto con los partidos tradicionales. El COPEI, por ejemplo, está sentado en la mesa de diálogo. Y esa mesa de diálogo, ¿qué está haciendo? Por eso tú dices que va a pasar este año nuestro plan, el plan de las fuerzas pacíficas del chavismo. Está ampliando garantías, todas las que se puedan, para que el mayor número de movimientos y de organizaciones se inscriban en las elecciones parlamentarias, para que la norma electoral sea lo suficientemente amplia, de manera que todo el mundo participe con todas las garantías. E incluso, que ha sido una demanda de la oposición, la renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, que no le corresponde por tiempo ahora, pero ha sido una demanda de los sectores de la oposición y estamos sentados avanzando en esa materia. ¿Quién no está sentado ahí? Quien está alineado como Juan Guaidó y como otros, como Julio Borges. Ni siquiera ya se puede hablar de los partidos de ellos dos, ¿verdad? Quienes están alineados con la otra agenda. Yo creo, sinceramente, que nosotros vamos a triunfar por la vía de la política, que es lo que estamos haciendo, la vía de la política. El pueblo venezolano sabe que quien ha estado a su lado en esta situación de carestía, producto de la guerra, han sido las fuerzas de la revolución. Esa mujer y ese hombre que está en cada calle, de las 290.000 que hemos barrido, que ha caminado en este último periodo, sabe dónde hay una mujer embarazada, sabe dónde hay un adulto mayor que no recibe pensión, sabe dónde hay un enfermo crónico, sabe dónde hay un niño sin escolarización, y con todos los embates, porque Venezuela tiene la fortuna de que es un país rico en recursos naturales. Eso nos da alivio con relación a otros países como Nicaragua, que no tiene esa misma suerte, ¿verdad? Pero nosotros, proporcionalmente, para el número de habitantes y el número de riquezas, estamos con bastante holgura. Entonces, a pesar de la guerra, nosotros hemos podido hasta ahora solventar esas necesidades por la vía de la organización popular. ¿Qué no gobernamos ahorita? Lo que mantiene los sectores económicos, el control, la distribución de alimentos, los precios de algunos alimentos procesados, pero aquí cada gobernación está produciendo lo que comemos. Los comités locales de abastecimiento y producción, que fue una creación del poder popular en medio de la guerra para llevarle la comida, el mercado a la familia, eso está ocurriendo en Venezuela. Hay 6 millones de familias que reciben el mercado en la puerta de su casa para solventar las necesidades básicas. Primero importábamos la mayoría de los productos de esa caja básica.
ahora la estamos produciendo nosotros aquí, porque también tenemos 67%, creo, si no me equivoco, de tierras productivas y tenemos agua. En fin, lo que estamos haciendo ahora, y eso lo dice mucho el presidente Maduro, es desprendiéndonos del rentismo petrolero, que tiene muchas ventajas, pero tiene grandes desventajas también. Nos convirtieron en una economía rentista para ir avanzando hacia una economía productiva. Entonces, yo confío, es más, si las elecciones fueran hoy, la oposición tendría serios problemas porque no tienen ni siquiera un rostro con moral suficiente que presentar, no lo tienen, no tienen proyecto. Su liderazgo está descalificado y repudiado por la mayoría del pueblo opositor. Si las elecciones fueran ahorita, yo creo que nosotros tendríamos una amplia mayoría con todas las condiciones adversas que tengamos. Yo creo que va a triunfar la vía del diálogo y de la política, yo creo que sí.